Moción de Juntos por Cercedilla para exigir el alto el fuego inmediato y permanente en el conflicto Israel-Palestina. Antecedentes y motivos. En estos momentos estamos presenciando un desastre de enormes dimensiones que se centraliza con una gran crudeza en la Franja de Gaza. Una guerra que da la espalda a todo resquicio de humanidad, en la que se están produciendo ataques que no hacen discriminación de ningún tipo. Se están destruyendo edificios civiles y religiosos, campos de refugiados, escuelas, hospitales. Se está aniquilando a toda la población civil de la zona sin distinguir ni género ni edad. En esta moción no se pretende hacer un análisis histórico de la situación, ni trataremos de dar ni explicación ni justificación alguna que pueda sumarse a la peligrosa dialéctica que rodea siempre conflictos de este tipo. Nada más lejos de nuestro interés que contribuir a una discusión que favorezca a la perpetuación del conflicto que lleva décadas sin resolverse y en la que el paso del tiempo solo va agravando la situación. Por encima de todo lo discutible y lo opinable está la ley y el derecho. Y existen varios cuerpos de derecho internacional aplicables al conflicto de Gaza. El derecho internacional humanitario, que contiene normas que protegen a las personas civiles que no participan en las hostilidades. La Declaración Internacional de los Derechos Humanos, incluidos los derechos civiles, culturales, económicos y políticos y sociales, que defiende el derecho de las víctimas de violaciones graves de derechos humanos a interponer un recurso para obtener justicia, verdad y reparación. El derecho penal internacional, que establece la responsabilidad penal individual en el caso de ciertas violaciones y abuso contra los derechos internacionales. Por otra parte, existen numerosas resoluciones de la ONU que intentan poner orden en este conflicto desde la vía diplomática y que llevan décadas ignorándose. Esta moción solo quiere hacer referencia al drama humano del mismo modo en que se aplica el derecho internacional humanitario, sin distinción de ningún tipo. Cualquier ataque indiscriminado a la población civil es condenable. Tras las 1.200 víctimas israelíes del atentado del pasado 7 de octubre y después de algo más de un mes del conflicto de este último capítulo de enfrentamientos, las autoridades sanitarias palestinas en la Franja de Gaza, elevan la cifra de muertos a 10.812 de personas, incluyendo 4.412 niños al momento de redactar la presente moción, que como comentamos hoy las cifras ya son otras, porque la moción es de hace un mes prácticamente. Mucho más grave. Las cifras dadas, subrayamos, no se corresponden más que a las del último capítulo de esta tragedia. Según los datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios dependiente de la Secretaría de Naciones Unidas, durante los últimos 15 años del conflicto palestino-israelí, se han registrado 6.407 palestinos muertos frente a 308 israelíes. Estos datos recogen las víctimas que son resultado de enfrentamientos entre palestinos e israelíes, en el contexto de la ocupación y el conflicto. En este mismo periodo, la ONU ha contabilizado 152.560 palestinos heridos frente a 6.307 israelíes. Hablamos, pues, de un conflicto que no ha surgido hace un mes, pero que en estos momentos ha cobrado una mayor envergadura al haberse iniciado un recrudecimiento de las acciones directas contra la población civil, con ataques que están siendo denunciados por la ONU como crímenes de guerra. Ya no se puede hablar de una guerra, sino de un exterminio. Se está utilizando el hambre como acto de guerra, algo que prohíbe estrictamente el derecho internacional humanitario. Un asedio que cae sobre una población ya extenuada porque se suma un bloqueo preexistente que ha sido declarado ilegal tanto por el Comité Internacional de la Cruz Roja como por la ONU, ya que equivale a un castigo colectivo. Como fuerza ocupante, Israel tiene la obligación de garantizar las necesidades y protección de la población de Gaza, y en lugar de ello está bombardeando de forma masiva una franja de terreno tan pequeña que es imposible que exista una sola persona que no conozca de cerca lo que es el terror y la muerte. Está obligando al desplazamiento interno de la población que no tiene a dónde huir. Hay miles de familias desposeídas de todo que duermen en la calle. Resulta especialmente estremecedor imaginar las vivencias de quienes están sufriendo tales cosas en su infancia. Podemos imaginar que con esas experiencias vitales será muy difícil pensar en un futuro con esperanza para la paz y confianza en la justicia. Un caldo de cultivo que solo puede traer las peores consecuencias. Por ello pedimos un alto el fuego inmediato y permanente,
Hay que parar inmediatamente esta matanza de la que estamos siendo testigos o pesará sobre nuestras conciencias para siempre. Máxime, cuando la tensión en la zona está creciendo y el conflicto puede llegar a un punto de consecuencias gravísimas. Nuestro pueblo, el pueblo de Cercedilla, ha demostrado en muchas ocasiones su solidaridad y su apoyo a víctimas de guerra, conflictos y otros desastres. Ha acogido a refugiados de distintas nacionalidades. Desde este ayuntamiento hemos organizado recogidas de alimento, ropa, materiales sanitarios para enviarlos a lugares como campos de refugiados sirios o a la población de Ucrania. Como organizadores desde el ayuntamiento de estas y otras campañas, siempre hemos contado con la colaboración generosa de todos nuestros vecinos y hemos percibido que al planificarlas estábamos respondiendo a la voluntad mayoritaria de la población a no quedarse indiferentes a las necesidades de otras personas. El sentido de esta moción es reflejar esta voluntad popular de no quedar mudos e impasibles ante este conflicto. Dado que entre los vecinos de nuestro pueblo domina un sentimiento de justicia, solidaridad y un deseo de paz sin excusas ni matices, queremos lanzar un ruego a través de este pleno, tanto a las máximas autoridades de nuestro país como a las europeas, para que se presione al cumplimiento inmediato del derecho internacional y se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas, porque es lo único que frenará esta masacre y que llevaría a la paz definitiva en la zona. El Ayuntamiento de Cercedilla es ante todo la voz y la voluntad de los vecinos de Cercedilla. Como ayuntamiento, como pueblo, debemos tomar una actitud responsable frente a esta tragedia. No queremos que el silencio nos haga cómplices de esta masacre. Sabemos que somos un pueblo pequeño y no podemos cambiar el mundo solos. Ojalá a este ruego se sumen muchos otros, pueblos pequeños y grandes, ciudades y países, y que entre todos logremos que se nos escuche. Mientras tanto, no podemos ser espectadores mudos de uno de los conflictos más dramáticos que hayamos contemplado nunca, porque ante la gravedad de esta tragedia, ni desde el Gobierno de España ni desde Europa se está respondiendo con la firmeza y el sentido necesarios. Algo que está mermando la credibilidad de la justicia de Occidente y está provocando una inmensa crisis en nuestros valores. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Juntos por Cercedilla propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos: hacer un llamamiento al Gobierno de España y a la Presidencia del Consejo de la Unión Europea para que promueva en el seno de la Unión Europea y en los foros internacionales en los que participe una respuesta inequívoca para hacer cumplir la legalidad internacional y frenar los ataques contra la población civil, tomando las siguientes medidas urgentes. Primero, exigir el alto el fuego total de las partes y el fin del asedio a Gaza. Poner en marcha inmediata los mecanismos de ayuda humanitaria y asistencia vital para las personas civiles desde las zonas afectadas por el conflicto. Facilitar inmediatamente las evacuaciones médicas de niños, niñas y familias que lo requieran hacia las zonas donde se les pueda proporcionar la ayuda necesaria. La liberación inmediata e incondicional de todas las personas privadas de la libertad que hayan sido capturadas. Y segundo, instar a trabajar en la construcción de una solución política pactada entre todas las partes, tomando como base las consideraciones de Naciones Unidas. A la comunidad internacional instar a tomar inmediatamente medidas que pongan fin a la impunidad y exigir responsabilidades a quienes violan el derecho internacional. Instar a tomar la potestad del Consejo de Derechos Humanos como base para ejercer la jurisdicción universal, para investigar y enjuiciar los crímenes de derecho internacional cometidos. Y también instar la suspensión de todas las transferencias de armas, munición y otros materiales y tecnología militar a todas las partes hasta que deje de existir un riesgo sustancial de que estos artículos se usen para cometer graves violaciones del derecho internacional humanitario o graves abusos contra los derechos humanos. Tercero, dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia del Consejo de la Unión Europea y al Gobierno de España.